En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una pequeña prédica para esta fiesta tan hermosa y tan importante, una fiesta de precepto, una fiesta de guarda, de modo tal que es obligación ir a la Santa Misa. Bajo pecado grave, si uno no puede ir, tiene que ir como un domingo, no tuviese algún inconveniente o trabajar como es día de semana, uno tiene que santificar el día. Pues son fiestas de guarda, son fiestas de precepto. Y es la fiesta tan hermosa y tan importante porque es la fiesta de la Santa Comunión, del Santísimo Sacramento del altar. Fíjense que en todos los sacramentos, en los 7 sacramentos, uno recibe la gracia de Dios. Pero en este, cuando uno recibe la Santa Comunión, el Santísimo Sacramento, no solamente recibe la gracia de Dios, sino que recibe al autor de la gracia, al autor de los sacramentos, recibe a Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Comunión, en el Santísimo cuerpo, alma, sangre y divinidad. Por eso es tan importante. Quería hacer una brevísima prédica recalcando 3 puntos. Uno sobre la liturgia, o dos en realidad sobre la liturgia, y es muy curioso que la Santa Iglesia Católica, a fijar lo que es la misa de Corpus Christi de hoy, de este jueves, en el texto que ella escogió para la epístola, haya querido recalcar en forma bastante fuerte, por lo que dice allí San Pablo, las comuniones sacrílegas. O sea, aquella persona que sabe perfectamente que no debe comulgar y que igualmente va a comulgar. Y las cosas y las consecuencias que puede traer. Puede cometerse tal vez un error por ignorancia, pero el sacrilegio propiamente hablando lo comete la persona que sabe que no debe comulgar, que tiene un pecado mortal y a pesar de eso comulga. Ah, no, porque me está viendo mi mamá, va y comulga. Gravísimo, puede ser algo que puede ocurrir en los adolescentes o los jóvenes, para que la mamá que ve si el hijo comulga o no comulga, el muchacho es capaz a veces de ir a recibir la Santa Comunión en sacrilegio. Gravísimo, ¿qué consecuencias puede traer? Ah, no, porque me está viendo mi esposa, siempre el malo es el varón. Ah, no, porque me está viendo mi esposa. Entonces, un esposo puede llegarse a dar el caso tristísimo que va y comulga en sacrilegio porque la esposa está ahí mirando. Ah, no, porque me ven mis amigos, va y comulga sacrílegamente. Ah, no, porque me ve el padre, para que el padre vea que comulga. Y algunas personas pueden ser capaces de comulgar sacrílegamente. Es muy curioso, una fiesta tan hermosa y las palabras que escoge la liturgia son bien fuertes. El que recibe el cuerpo del Señor indignamente, pecado mortal, será reo del cuerpo y sangre del Señor. Quien le come, y termina así la epístola, quien le come y bebe indignamente con pecado mortal, sabiendo que no debe, no por error, sino sabiendo que no debe comulgar, y a pesar de eso comulga, se come y bebe su propia condenación. Bien fuerte. Y es algo muy importante que a veces sepamos revisar la Sagrada Escritura. En estas fiestas tan importantes es interesantísimo, casi siempre uno aprende mucho más viendo los versículos previos o los versículos posteriores del texto que está propiamente en la Santa Misa. Y en este caso, que está diciendo la condenación eterna, que es el más grave de los castigos, pero si uno revisa los versículos que siguen, los inmediatos siguientes, uno ve que en este mismo texto de San Pablo también pone castigos de esta vida, castigos en esta vida que pueden ocurrir hacia la persona que se atreve a recibir con sacrilegio la Santa Comunión. Dice, por eso, algunos traducen con un poquito más de libertad, por eso hay muchas enfermedades entre ustedes. Por comulgar sacrílegamente, Dios castiga con enfermedades. Y después agrega, ya voy a decir por qué es una traducción libre, y después agrega, y mueren muchos. El dormiunt multi. O sea que Dios también castiga con la muerte el día del juicio. Nos vamos a enterar cuántas personas tuvieron el atrevimiento de recibir la comunión sabiendo perfectamente que no debían comulgar para aparentar o lo que sea, y Dios les mandó la muerte. Tal vez no en ese preciso momento que comulgaban sacrílegamente, tal vez alguno haya muerto en la misma iglesia, nos enteraremos del juicio, pero tal vez esa misma noche, o tal vez al otro día, dormiunt multi, muchos mueren por recibir la Santa Comunión en sacrilegio. Y decía la traducción libre, porque a veces se traduce el otro castigo de este mundo también. Hay muchas enfermedades, hay castigos con enfermedades por comulgar mal. Y en latín dice algo más específico, dice imbéciles. O sea que hay personas que tienen daño intelectual, o sea, como deficiencia y daños en el cerebro, digamos así,
porque la palabra en latín es esa. O sea que hay castigos también del orden de las enfermedades y concretamente estas a las que estoy haciendo alusión, la muerte y este tipo de enfermedades. Y por supuesto lo más grave de todo, la condenación eterna si uno se muere habiendo hecho un sacrilegio. Ese es el primer punto que quería recalcar. El segundo punto que quería recalcar también de la liturgia, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el autor de la secuencia que tan hermosamente ha encantado el coro recién, la secuencia de Corpus Christi. Pero tiene una historia muy linda y muy interesante cómo surgió esa secuencia. El Papa de la época, siglo XIII, el siglo de oro del catolicismo, de la Edad Media, de la cristiandad, nada de creer las bobadas anticatólicas del oscurantismo. De oscurantismo no tenía nada. Esto que vivimos hoy es el oscurantismo. Los iluministas franceses del siglo XVI, XVII, eso es oscurantismo. Eso se llaman las luces. Y el oscurantismo es la verdadera luz, la Iglesia Católica, todo al revés. Entonces, en el siglo de oro de la Iglesia Católica y de la cristiandad del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, San Francisco, Santo Domingo, etc., el Papa, uno de los papas de la época de ese siglo, Urbano IV, llama a un miembro de los dominicos y a un miembro de los franciscanos. Y a los dos les pide un texto, uno de ellos que terminó siendo la secuencia de esta misa, sobre Corpus Christi para la liturgia. Entonces lo compone, por el lado de los dominicos, Santo Tomás de Aquino, y por el lado de los franciscanos, San Buenaventura, dos santos, imagínense. Y cuando llega una especie, yo me permito usar la palabra, una especie de competencia, y cuando llega el momento de exponer ante el Papa lo que han escrito cada uno, además de ser sapientísimos los dos, muy grandes sabios, Santo Tomás y San Buenaventura, otro gran sabio, se ve que eran poetas, además, porque eran capaces de escribir con sabiduría semejantes textos tan hermosos. Y se presenta ante Urbano IV y Santo Tomás de Aquino es el primero en exponer lo que ha escrito. Y Santo Tomás de Aquino lee lo que acaban de cantar el coro, tan hermosamente otra vez, porque es muy hermoso. Y San Buenaventura escucha y por toda actitud rompe adelante de todo el mundo su texto y lo tira. Ganó Santo Tomás de Aquino. Él mismo admite, después de haber escuchado lo que hizo Santo Tomás de Aquino, ni siquiera quiso leer eso, lo cual es una lástima, porque siendo un santo debe haber estado bastante bueno también, bastante hermoso habrá sido, pero él cuando escuchó a Santo Tomás de Aquino, rompió el papel delante de todo el mundo, ganó Santo Tomás de Aquino, yo lo digo así. Insisto, haber sido un texto hermosísimo también, como que él era santo igualmente y un gran sabio, pero cuando escuchó lo de Santo Tomás de Aquino, que es lo que tenemos en la misa de hoy, y acaban de escuchar, lo rompió. Dicho sea de paso, Santo Tomás de Aquino también dice, en esta poesía de la secuencia de Corpus Christi, también dice de las personas que se atreven a comulgar sabiendo que no deben comulgar. Y dice en latín, sumum boni, sumum mali, lo reciben los buenos, lo reciben los malos, pecado mortal. Sorte tamen inequali, con una suerte, sin embargo, inigual, o desigual, perdón. Con suerte desigual, vida para los buenos y muerte para los malos, condenación. Y agrega todavía una estrofa sobre el tema, mors est malis vita bonis, muerte es para los malos y vida para los buenos. Vide pares summisiones, quansi dispar exitus. Fíjate o mira cómo una misma sumisión, una misma recepción del sacramento, sin embargo, tiene un final dispar. Para unos es para premio y para los otros que hacen sacrilegio, que se atreven a hacer sacrilegio, para castigar. Castigo eterno o castigo en este mundo. Y el tercer y último punto, sobre la Santa Misa. Nosotros tenemos el Santo Sacramento del altar, tenemos la Santa Comunión gracias a que existe la Misa. La Santa Comunión es efecto de la Santa Misa. La causa de que haya la Santa Comunión es que existe previamente una misa. Y de allí insistir en el concepto importante católico, la misa no es la cena. Eso dice la falsa iglesia moderna en la herejía del modernismo que padecemos en el mundo entero después del Concilio Vaticano II. La misa moderna se define como la cena, eso es una herejía. Los herejes protestantes decían que era una cena. La misa no es una cena, la misa es el sacrificio de la cruz. Incruentamente, otra vez el mismo sacrificio de la cruz. Eso es la misa. La misa es el sacrificio
de la cruz. Y gracias a que se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, gracias a eso tenemos la Santa Comunión. Y los modernistas de esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II se aprovechan de equívocos. Como la primera misa de la historia se celebró el primer Jueves Santo de la historia, y también ese mismo Jueves Santo fue la cena, aprovechan para hacer el equívoco. Y como uno recibe el cuerpo de Dios, aprovechan también para hacer el equívoco de una cena. La misa no es una cena, la misa es el sacrificio de la cruz. Y gracias a que se renueva el altar, yo puedo recibir la Santa Comunión. Gracias a eso yo recibo la Santa Comunión. Y eso está en la misma Sagrada Escritura para marcar alguna diferencia, y lo puso la Iglesia Católica en la misa de hoy. Si revisan la epístola de San Pablo, dice todo lo del cuerpo de Dios y después agrega, de la misma manera, o sea, lo estoy igualando, postquam cenavit, que significa en latín después de haber cenado. La misa no es la cena. Postquam cenavit, después de haber cenado, ahí realizó Cristo, Dios nuestro Señor Jesucristo, la primera misa de la historia. Y gracias a eso tenemos la Santa Comunión. La Santa Religión Católica se centra en el sacrificio de la cruz. Y decir sacrificio de la cruz es lo mismo que decir Santa Misa. La misa no es la cena, la misa es el sacrificio de la cruz. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.